Buenas a todos y bienvenidos a esta nueva sección, estos nuevos vídeos que subiré semanalmente al canal, a YouTube, y donde pues bueno, hablaré un poquito sobre la historia de la liga, sobre jugadores, sobre también algún tema de actualidad, pero bueno, sobre todo repasando la historia de la liga, como decía antes, historia de franquicias, y bueno, creo que puede ser una nueva temática muy interesante. Será exclusivamente en YouTube, no será como el podcast, que también lo estoy subiendo a otras plataformas de podcasting como Spotify, como iVoox. Y será, como digo, pues todos los martes, algún miércoles, depende de la semana. Y serán vídeos más cortos, será un vídeo en el que yo desarrollaré estos temas, pero bueno, no os preocupéis porque seguirá habiendo podcast, no sé si semanal, porque bueno, es un poco complicado conseguir un nuevo invitado para todas las semanas, pero sí que mensualmente pues subiré 2, 3, 4, depende, como digo, de la disponibilidad de los invitados. Y bueno, para este primer vídeo he elegido un tema que yo creo que es muy interesante. Vamos a repasar la historia de las franquicias a grandes rasgos, un poco cómo empezaron las franquicias en la ciudad en la que empezaron, cómo se fueron moviendo y cómo su nombre y su localización pues fue cambiando a lo largo de la historia. En este primer vídeo empezaré hablando de las 15 franquicias de la conferencia este de la NBA. Y bueno, si veo que os gusta, que os apetece, que os gusta la idea, pues bueno, de la semana que viene sacaré lo mismo, pero de las franquicias del oeste. Así que nada, vamos con el primer vídeo y espero que os guste. Bueno, vamos a empezar ya con el primer vídeo de este canal. Y antes de ello, de ir a ello, sí que me gustaría pediros que os suscribáis. Ahora os voy a dar una amplia oferta, ya no solo el podcast, sino otro vídeo semanal. Y creo que puede resultar interesante para todos los aficionados de la NBA. Es un momento, simplemente os suscribís al canal, apoyáis mi canal, esto hace que yo pues pueda seguir generando contenido, creando vídeos para vosotros y nada, que espero que os guste este primer vídeo y que lo apoyéis tanto suscribiéndoos como dejándoos comentarios. También os leeré en comentarios y me podéis decir si os gusta este tipo de contenido, si queréis otro tipo, y por supuesto yo lo leeré y lo iré adaptando bueno, a lo mejor para el canal. Y bueno, sin más dilación ya vamos a empezar. Bueno, antes de nada, después de decir lo de que os suscribáis, pues también me gustaría introducir esto de lo que vamos a hablar hoy. Al final vamos a hablar en este vídeo de dónde vienen los nombres de las franquicias, porque hay muchas franquicias que ahora conocemos, pero cuando se crearon no tenían ese mismo nombre, han cambiado varias veces de localización, y bueno, también un poco cómo ha sido toda esta evolución. Y como os digo, pues vamos a empezar con el este y vamos a empezar con, bueno, un equipo que sobre todo el año pasado estuvo bastante de moda. Este año, pues bueno, están teniendo algunos problemas más, pero bueno, tienen un auténtico equipazo, a mí me encantan, y son los Atlanta Hawks. Los Atlanta Hawks nacen en 1946 y son una franquicia que es bastante especial porque se hizo en 3 ciudades. Las ciudades eran Moline, Roy Island y Davenport. Y estas 3 ciudades eran conocidas como las Tri-Cities Blackhawks en la NBL. El nombre de Blackhawk, que bueno, luego pues se reduciría a Hawk, como es ahora, proviene de un gran jefe indio que luchó en 1832 en la Black Hawk War contra los colonizadores. Posteriormente, después de su creación en 1946, ya en 1951, la franquicia se muda a Milwaukee, pasando a llamarse los Milwaukee Hawks. Sí, la verdad que ahora, oyendo hablar de los Bucks, pues escuchar el Milwaukee Hawks sí que es verdad que sorprende un poquito. Más adelante, en 1955, pues se mueven nuevamente a San Luis, adoptando el nombre de los San Luis Hawks. Y posteriormente, ya en 1968, se desplazarían a Atlanta, que es la ubicación que conservan hasta el día de hoy. Os voy a poner un gráfico para que lo veáis, cómo ha ido evolucionando pues, todos estos logos hasta llegar al de hoy en día, que la verdad creo que han tenido como 8 o 10 logos diferentes con todo este cambio de localización. Y
bueno, ahora pasamos a una de las franquicias más históricas de la liga, como son estos Boston Celtics. Los de Boston son una de las pocas franquicias que mantiene su nombre y ubicación original. Nacieron en Boston en el año 1946 y fue como tributo, han nacido como tributo a los New York Celtics. El trébol y el duende, que podéis ver en su símbolo, que es súper característico, son un símbolo irlandés, ya que Boston es una ciudad que históricamente está muy relacionada con los irlandeses. Entonces, pues bueno, aunque sí que es verdad que, como estaréis viendo ahora, pues ha cambiado su logotipo, ha ido evolucionando, pero bueno, al final ha pasado todo con motivos irlandeses, del el trébol de tres hojas, que fue el primer escudo, hasta el duende de hoy en día. Y bueno, ahora pasamos a otra de las franquicias que más de moda está, como son los Brooklyn Nets. Los Brooklyn Nets, en 1967, podemos decir que nacen estos primeros Nets, que son como una evolución de los New Jersey Americans, que participaban antes en la ABA. Y ya en 1968 deciden mudarse a Long Island y cambian su nombre al de los New York Nets, siendo Net la red del aro. Tampoco, como veis, se complicaron mucho a la hora de elegir el nombre, y también fue importante porque rimaba con los Jets y con los Mets, que eran los otros dos grandes equipos de otras disciplinas deportivas de la ciudad. Más adelante, en 1977, la franquicia se une a la NBA, que no estaba en la NBA hasta entonces, y se muda de nuevo a Nueva Jersey, pasando a ser los míticos New Jersey Nets. Y ya bastante, bueno, hace poquito, en 2012, vuelven a mudarse, y ya esta vez para establecerse en Brooklyn, manteniendo este apellido de Nets original y renombrándose como los conocemos hoy en día, que son los Brooklyn Nets, que, como digo, sigue hasta hoy en día. Y bueno, son un equipo que, evidentemente, con este Big Three que tienen, pues están un poquito en la boca de todos. Y ahora pasamos a un equipo que, cuando os diga su primer nombre, pues quizás no os suene tanto, como son los Bobcats. A alguno no sonará. Y bueno, estamos hablando de los Charlotte Hornets, que en 2004 Charlotte consigue recuperar su equipo en la NBA, porque antes, entre 1988 y 2002, lo habían perdido a manos de New Orleans. Y bueno, lo renombran como los Charlotte Bobcats, ya que Nueva Orleans, pues bueno, tiene este Hornets todavía cogido, entonces no pueden cogerlo ellos. Y bueno, esto, ¿cómo surgió? Pues bueno, al final, tras unas votaciones, cómo los de Charlotte cogieron el nombre de Bobcats. Pues bueno, tras unas votaciones a la que, bueno, se hizo caso omiso, porque salieron otros nombres, su dueño lo rebautizó como Bobcats, que significa como una especie de lince, ya que era el animal favorito del dueño. Y bueno, más adelante, en 2013, Nueva Orleans abandona el apelativo de Hornets para coger actualmente el de Pelicans, lo cual aprovecharía, pues bueno, la franquicia de Charlotte para, en 2014, volver y ya denominarse como es hoy en día, los Charlotte Hornets, y ya volver, pues bueno, a esa mítica abeja y abandonar este lince, aunque bueno, era bastante chulo este escudo de los Bobcats, pero bueno, ya es lo que conocemos hoy en día como los Hornets. Y bueno, ahora pasamos a una de las franquicias más históricas de la liga, sin duda, los Chicago Bulls, que además este año, pues bueno, parece que están otra vez empezando a arrancar. Y bueno, esta franquicia es una franquicia que, desde su creación en 1966, al igual que ocurre con los Boston Celtics, pues ha mantenido la misma ubicación y el mismo nombre. Su dueño, ¿cómo fue todo esto? Pues su dueño, al final, quería establecer en Chicago como la capital mundial de la carne, y por idea de su hijo, o eso parece, eso he leído al respecto, decidió incorporar el apelativo Bull a la franquicia. O sea, un motivo un poco tonto, por decirlo de alguna manera, pero bueno, sí que es verdad que es una de las franquicias más históricas, que siempre ha estado en Chicago. Se han llamado los Bulls por esto, por el tema cárnico del dueño y por la sugerencia de su hijo. Y bueno, son una de las marcas, yo creo, más reconocidas a nivel internacional, por el tema de los 90, del dominio de Jordan. Y bueno, ahora, pues como os digo, pues están volviendo otra vez a dominar en el este.
Y ahora vamos a pasar a un equipo que también está muy de moda, ahora uno de los equipos más divertidos en esta NBA, nadie esperaba mucho de ellos, pero siguen ahí, dando muchísima guerra, como son los Cleveland Cavaliers. Los Cavaliers fueron fundados en 1970 y fueron los habitantes de la propia Cleveland los que mediante una encuesta de un periódico local, ahora mismo no recuerdo el nombre, eligieron el nombre de Cavaliers, que bueno, en español es como una especie de caballeros. La idea al final era representar un poco un grupo de hombres sin miedo y que nunca se rendirían y con el objetivo de triunfar, que al final es lo que quiere transmitir un poco toda la idea esta de Cavalier, de caballero. Y bueno, yo creo que por lo menos esta temporada están haciendo honor a su nombre porque bueno, están luchando cada partido, aparte de tener muchísimo talento, pero bueno, son un equipo súper correoso y que bueno, de momento sigue ahí arriba en el este. Y bueno, ahora pasamos también a otra franquicia histórica, finales de los 80, principios de los 90, como son los Detroit Pistons. Estos Detroit Pistons nacen en 1941 y nacen en Indiana. Nacen en Fort Wayne con el nombre de Fort Wayne Zollner Pistons, en honor también a su fundador, que se llamaba Fred Zollner, y a la fábrica de pistones que había en la ciudad. En 1948 se convierte en uno de los primeros equipos de la NBA y deciden quitar el nombre de Zollner del nombre de la franquicia. Más adelante, en 1957, se mudarían definitivamente a Detroit, pasando a denominarse Detroit Pistons, ya que decidieron conservar el Pistons, que como, no es como muchos creen, que dicen que en Detroit pues, que es una ciudad del motor, y es verdad, pero este apelativo de Pistons ya viene, como os he contado, de Fort Wayne, de Indiana, de su primera localización. Y nada más, de estos Detroit Pistons, pues bueno, decir que son una franquicia también histórica, ahora mismo pues se encuentran en un momento, evidentemente no en su mejor momento, pero sí de reconstrucción, con muy buenos jugadores, como el caso de Cade Cunningham, y bueno, son una franquicia que también ha cambiado bastante a lo largo del tiempo, lo podréis ver aquí que os lo dejaré cómo ha ido evolucionando el logotipo. Y bueno, han tenido uno en los años 2000 con un caballo que a mí me parecía sencillamente uno de los mejores de toda la NBA. Y bueno, ahora pasamos a los Indiana Pacers. Bueno, Indiana fue una de las franquicias fundadoras de la ABA en 1967. Y bueno, el apelativo Pacers también se elige, pues bueno, un poco en homenaje a temas automovilísticos, en homenaje particularmente a la popular carrera de 500 millas en Indianápolis, donde el coche de seguridad se llamaba o era conocido como el Pace Car. Entonces de ahí viene el Pacers y de ahí hasta ahora. También el logo ha evolucionado muchísimo, lo podréis ver, aunque sí que es verdad que la P ya es original de siempre, pero sí que ha evolucionado sobre todo desde el 2017, que se ha dado un vuelco a este diseño. Y bueno, ahora vamos a pasar también a otra de las grandes franquicias. Este año también lo están haciendo muy bien. Están arriba en el este y con muchísimas bajas. Y bueno, como ya habréis podido averiguar, son los Miami Heat. Los Miami Heat son una franquicia de reciente más o menos creación, ya que nacen en 1987 y bueno, nacen como como parte de una de las expansiones de la NBA. También el nombre el de Heat, se decide tras numerosas encuestas. Y bueno, fue el copropietario de la franquicia, Zeb Buffman, el que decidió elegir el apelativo Heat, ya que decía que era lo primero que se le venía a la cabeza un poco al llegar a Miami, ese calor sofocante que hacía. Y bueno, en el caso de este logotipo no ha cambiado mucho, aquí lo veréis, pero bueno, es prácticamente igual, sí que han cambiado pues los colores, pero bueno, no ha tenido un gran impacto este cambio de logotipo. Y ahora pasamos a otro de los grandes equipos, el actual campeón, como son estos Milwaukee Bucks, que bueno, se crearon en 1968 y tras una votación el nombre más votado fue Robins, que bueno, es como una especie de pájaro oficial del estado, pero bueno, como ya veréis, evidentemente no son los Milwaukee Robins, sino los Milwaukee Bucks. Y esto fue porque a pesar de que de que fue el nombre más votado, pues bueno, el jurado decide elegir los Bucks, que es el ciervo, ya que es una descripción gráfica un poco ideal de un jugador ágil, de un jugador rápido, y había quedado además en el segundo lugar. Entonces creen que para la franquicia, pues bueno, es un nombre mucho mejor. Y bueno, el logotipo sí que es verdad que ha evolucionado.
no tanto porque siempre ha tenido ese ciervo, pero bueno, sobre todo desde 1993 ha cambiado ya a un ciervo que es más característico con el que tenemos ahora, y luego ya en 2015 pues sí que ya tenemos el mismo logotipo que tenemos hoy en día. Y ahora, bueno, ahora sí que pasamos a una de las franquicias históricas. Los últimos años no han sido los mejores para ellos, aunque parece que el año pasado han tenido un poco de brotes verdes, este año les está costando un poco más. Y bueno, no puede ser otro que estamos hablando de los New York Knicks, que son una de las franquicias fundadoras de la BAA y originarias también de la NBA. Evidentemente fueron creadas en 1946, en este primer año, y el apelativo Knicks proviene de los Knickerbockers, que son una especie de pantalones arremangados que llevaban los colonos holandeses que llegaron a Nueva York alrededor del siglo XVII. En Nueva York había una importante comunidad de holandeses. Ahora os dejaré una foto aquí de lo que estoy hablando. Y bueno, también se cree que este color naranja, característico de la franquicia, hace referencia un poco al tema holandés, al tema de la bandera holandesa, tema bueno, de Holanda, que siempre ha estado relacionada con este color. Más adelante, este apelativo de Knickerbockers se recortaría y se haría el Knicks actual, por razones un poco también de comodidad y también de sonoridad. Así que, bueno, nada, esto es como la historia que tiene estos New York Knicks, que, bueno, al final, pues, han estado siempre en Nueva York. Y bueno, tienen esta historia que me ha parecido curiosa comentar porque, bueno, no todo el mundo lo sabe. Y bueno, ahora vamos con otro equipo como son los Orlando Magic. Actualmente, pues bueno, uno de los peores, si no el peor equipo de la NBA. Pues bueno, han hecho una serie de movimientos que no le han favorecido demasiado. Y bueno, los Orlando Magic ha sido una franquicia también de reciente creación, que ha entrado en una nueva expansión, me parece que también en la que entró los Miami Heat en 1987. Y pues bueno, tras una encuesta, el apelativo Magic fue el seleccionado, debido a que al final, pues, Magic significa magia, es de Walt Disney, y bueno, al final también se dice que la niña pequeña de un propietario le dijo: papá, esta ciudad es mágica, cuando visitó las instalaciones. Y bueno, él lo vio como un signo inequívoco de que tenían que llamarlo Magic. Y bueno, al estar situado en Orlando, pues se denominó finalmente los Orlando Magic. Y con esta franquicia hay una historia muy curiosa que me gustaría comentar para que la supierais, y es que el apelativo estuvo a punto de ser Juice debido a la tradición que hay en Orlando de las naranjas y el zumo, por si no lo conocíais. Y sin embargo, esto se vio truncado porque hubo una gran tormenta que asoló gran parte de las reservas de zumo. Y pues bueno, este significado de la tormenta asolando los naranjos, pues al final no les pareció el adecuado y prefirieron muchísimo más el de Magic porque, bueno, representaba, o creían que representaba mejor la imagen que querían dar de la franquicia. Y bueno, ahora vamos también con otra franquicia histórica que este año también pues está volviendo a hacerlo bastante bien, como son los Philadelphia 76ers. La franquicia es una franquicia de las más antiguas, que nace en 1939 y nace en Syracuse y se llama los Syracuse Nationals. Como veis, no tiene nada que ver con lo que es ahora, pero bueno, ahora os explico cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. En 1963, y tras haber conseguido un campeonato, deciden mudarse a Filadelfia, ya que el año anterior, pues bueno, había perdido a su equipo, que eran los Warriors, que se habían decidido ir a San Francisco. Entonces deciden ocupar esta ciudad. Al mudarse decidieron hacer como una especie de encuesta para decidir este nuevo apelativo, y pues bueno, como podéis ver, pues salió el 76ers, que fue el más votado, y haciendo un poco alusión a esta declaración de independencia firmada en 1776, que fue precisamente en Filadelfia. Entonces, pues bueno, de ahí los 76ers. Y bueno, mantienen en este caso el patriotismo de su nombre, que anteriormente había sido Nationals, que también era algo muy patriótico, y pues bueno, lo cambian por este 76ers, que aunque no sean Nationals, pues sí que es verdad que está referido, pues bueno, a la historia de la nación. Entonces al final, pues bueno, nacen así los Philadelphia 76ers que conocemos a día de hoy.
Y bueno, ahora pasamos a otra franquicia que, bueno, es de reciente creación. Entró en 1995 a la liga y estamos hablando de los Toronto Raptors, que hace un par de temporadas consiguieron su primer y único anillo, porque bueno, son una franquicia de corta duración que hace muy poquito que entraron en la liga. ¿Cómo se decidió el nombre de Raptors? Pues bueno, tras una encuesta con nombres como Bobcats, Scorpions o incluso Grizzlies, bueno, que se barajaron un montón de ellos, entre ellos son estos los más destacados, finalmente se eligió el apelativo Raptors, que significa dinosaurios, debido, parece una tontería, pero sí que lo he leído en varios sitios y todos coinciden en que fue debido a que justo cuando estaba empezando el fenómeno de Jurassic Park, y entonces pues bueno, les pareció bien identificarse con un dinosaurio y bueno, hasta el día de hoy. Sí que es verdad que su logotipo ha avanzado bastante porque, bueno, por lo menos a mí el primero me encantaba, que era el típico dinosaurio que, bueno, todos tenemos en la cabeza, en la camiseta de Vince Carter, por ejemplo, y a partir de 2016 me parece, pues ya cambia a un logo un poquito más actual, pero que a mí no me gusta tanto, me gustaba muchísimo más el vintage con este dinosaurio, que bueno, os dejaré por aquí también para que veáis la evolución. Y bueno, para finalizar vamos a hablar de los Washington Wizards, que también son un equipo que la verdad que han cambiado bastante. Y es que de hecho son una franquicia cuyo origen se remonta a 1961 y que inicialmente se les conocía con el apelativo de Chicago Packers. Y no fue sino hasta 1963 cuando deciden trasladar la franquicia a Baltimore, siendo denominados, cambiando esta denominación a llamarse los Baltimore Bullets, que bueno, sería como decir las balas de Baltimore. Fueron apelados así debido a una importante fábrica de munición que había en la ciudad, ahí el sobrenombre Bullets, y también deciden llevárselo en 1973 cuando finalmente se mudan ya a Washington y deciden llamarse los Capitol Bullets, que era como se estaban llamando, y posteriormente pasan a hacerlo con los Washington Bullets. Lo cual no era un poco del agrado del aficionado. Sí que es verdad que hubo alguna protesta porque no les gustaba el sobrenombre de Bullets, porque pensaron que podía, no sé, como intuir un poco el tema bélico, entonces no les gustaba demasiado. Y fue entonces en 1997 y aprovechando también una campaña que hubo importante a nivel estadounidense contra la violencia, cuando se realizó una encuesta popular, que es muy típico, como ya habéis visto en estas franquicias, para decidir o ayudar a decidir los títulos o el sobrenombre de las franquicias, y se decidió llamarlo finalmente los Wizards, que bueno, son los magos, porque bueno, fue la opción más votada de la gente, ya que bueno, les gustaba mucho el tema del poder, el tema de la magia, entonces ellos creyeron que denominarse pues Wizards pues iba a ser mucho mejor que los Washington Bullets, aunque bueno, los Washington Bullets sí que es verdad que tuvieron muchísima historia, es uno de los equipos de los que más se habla a nivel histórico. En este caso pues el logo evolucionó como os podéis imaginar muchísimo, aquí os lo pondré para que lo veáis, pero desde su creación en Baltimore Bullets a los actuales Washington Wizards, la verdad que ha evolucionado muchísimo, pasando por una especie de mago allá por los años 2000, que bueno, lo dejo aquí para que lo veáis. Y bueno, nada más, hasta aquí el repaso a estas 15 franquicias. Espero que os haya resultado tan interesante como me ha resultado a mí. La verdad que muchas de ellas sí que es verdad que las conocía, pero otras historias me han parecido muy interesantes. Y nada, si queréis podéis dejar por aquí algún comentario si os ha gustado, dejar algún like, por supuesto, como os dije antes, suscribiros al canal, que me va a ayudar mucho a generar contenido. Y pues nada, si veo que os gusta, la semana que viene haré este mismo vídeo, pero hablando de las franquicias del oeste, que también hay historias muy curiosas y muy chulas. Así que nada más, muchísimas gracias por estar aquí, por dar apoyo al canal y nos vemos la próxima semana.